Para fomentar una cultura de cumplimiento tributario, el colegio presentó el quinto Simposio Patrimonial Internacional, espacio que contó con la participación de Rafael Gómez Garfias, su procurador en la PRODECON, quien compartió un panorama acerca de la participación del organismo en revisiones de los decretos de repatriación de capitales. Este decreto hizo un cambio muy interesante respecto de las obligaciones que teníamos como personas físicas, como personas morales o incluso residentes en el extranjero que tuvieran un establecimiento aquí en el país. ¿Por qué? Porque cambió esos elementos esenciales de la contribución. ¿Qué es lo que sucede? Si vemos la estructura de estos elementos esenciales, ya tenemos a los sujetos. El objeto del gravamen va a ser precisamente todos esos ingresos provenientes de las inversiones, ya fueran directas, indirectas, y que se hayan mantenido en el extranjero hasta el 31 de diciembre del 2016. Pero ¿cuál iba a ser la base? Y ahí es donde empieza el tema interesante. Todo el monto retornado de esos recursos que se hubieran mantenido hasta el 31 de diciembre, es decir, inversión y capital, como lo mencionabas, ambos incluidos, ambos mezclados, a los cuales se les iba a aplicar la tasa del 8%. El efecto iba a ser que tuviéramos un pago del impuesto sobre la renta, sobre ese retorno de capital, sobre esa repatriación que estuviéramos realizando. Asimismo, se compartieron requisitos, recomendaciones, programas de revisión e información en torno a estos decretos. También el decreto dice, no me interesa si son capital, si son intereses. La base para determinar el impuesto es el monto de lo que retornes. Correcto. Ya no entramos al esquema de identificar si se trataba de utilidades, si se trataba de capitales. Y esto pues, lo vemos actualmente pues, quizás día a día, ¿no? Tenemos muchos esquemas tributarios en los cuales efectivamente ya no nos interesa la utilidad, sino nos vamos a otro elemento, a otra base para determinar el impuesto. Ingresos totales por una tasa reducida de impuesto. ¿Y qué es lo que sucede? Ese es el impuesto sobre la renta que se tiene que tomar en ese tratamiento. Si lo vemos, por ejemplo, en el tema de inversiones nacionales, las inversiones nacionales también no se determina el impuesto sobre la renta respecto de los rendimientos, respecto de los intereses, se determina sobre el capital. Entonces, este decreto viene a modificar la forma como determinamos los ingresos y el impuesto sobre la renta para efectos de este tipo de conceptos. Entonces, ese es el cambio interesante que hace el decreto, porque nos modificó completamente la forma en que deberíamos estarlo calculando. En un esquema tradicional, pues, volvemos a lo mismo. Tendríamos que haber determinado los rendimientos, las utilidades, y sobre esa pues aplicarle la tarifa del artículo 152 o bien la tasa del 30% directo para determinar el impuesto sobre la renta que les hubiera generado a estas inversiones. También, los especialistas dialogan sobre las experiencias en revisiones de estructuras patrimoniales internacionales. Porque aquí en las estructuras sí tengo que demostrar cuca. Y ahí, en estructuras extranjeras es complicado porque no seguimos los mismos procedimientos que lo que seguimos en una empresa aquí, ¿no? Aquí tiene que haber un acta de asamblea y está la aprobación y muchas veces tienes el estado de cuenta. En estructuras extranjeras, en muchos casos no hay ni siquiera documentos que reconozcan la entrada de los recursos. Y además, es una estructura tal que la única que tiene cuenta de banco es la última estructura donde cae el dinero, pero en el Inter puede haber fideicomisos, sociedades que no tienen ni siquiera cuenta de banco. Entonces, que nunca puedes demostrar que realmente el dinero entró por toda esa estructura. ¿Por qué? Porque así se manejaba, ¿no? Y así lo manejaban los administradores de estructuras extranjeros, los bancos, los fiduciarios, y nunca había pasado nada. Hoy que estamos ya enfrente de una revisión de las autoridades mucho más seria, sí hay mucha más información en estas bases de datos del SAT en donde dicen, a ver, pues Juani tiene una estructura, por aquí le apareció una estructura en el extranjero y resulta que no me ha declarado nunca otros ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? A ver, platícame. Y así es como empiezan estos acercamientos. Entonces sí hay que empezar a buscar pues, todo el tema de depósitos, documentos legales que llegaran a soportar la entrada, que la verdad en el 90% de los casos no existen, ¿no?
Muchas de estas estructuras son heredadas de los abuelos, de los papás, que hay casos en los que ni siquiera encontramos los documentos de constitución.